damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a continuar con el tema el mundo musulmán, el islamismo, y cuán importante es no solamente entender qué es lo que piensa una persona que sigue el islamismo, sino también entender cómo el Dios de la Biblia le ama de una manera profunda. Habíamos mencionado 5 pilares en el cual todo musulmán debe cumplir, son obligaciones sin excepción o sin excusa. Una es la confesión de fe, ya que los musulmanes deben recitar públicamente el shahada que dice «No hay otro Dios sino Alá y Mahoma es su profeta». Con solo pronunciar esta frase con convicción, una persona puede convertirse en musulmana. La confesión de fe, pero también las oraciones, ya que el musulmán debe orar 5 veces al día, al amanecer, al mediodía, en la tarde, a la puesta del sol y en la noche. Además de esto, otro pilar es el ofrendar, ya que deben dar dinero a los pobres, como describe el Corán, al Estado Islámico y a las mezquitas. Un musulmán generoso y digno debe dar de sus ingresos, esto es, sus ofrendas. Pero también está el cuarto pilar, que es el ayuno, ya que los musulmanes deben dejar de comer, beber y tener relaciones sexuales durante el día del mes de Ramadán, el 9º mes del calendario lunar islámico. Desde la puesta del sol pueden participar de esos elementos y hasta el amanecer del siguiente día. Pero en quinto lugar está el pilar de la peregrinación, ya que todo musulmán tiene que visitar la Meca al menos una vez durante toda su vida. Ellos creen que el santuario central de la Meca, llamada el Cubo, fue construida por Abraham e Ismael. Vemos y consideramos 5 pilares en los cuales una persona debe cumplirlo para ser llamado musulmán. Pero también existen algunas principales doctrinas musulmanes que podríamos decir los 6 artículos de fe en los cuales se basa. Desde la perspectiva del islamismo, la doctrina es el preámbulo de la ley. Este es un código exhaustivo que rige todos los aspectos de la vida, incluyendo los pensamientos y las acciones. Todo musulmán debe confesar verbalmente los 6 artículos de fe y respaldarlos con toda su mente. ¿Y cuáles son esas principales doctrinas o artículos de fe? En primer lugar, en cuanto a Dios, los musulmanes creen en un solo Dios llamado Alá. La relación de Alá y el ser humano es de amo a esclavo. Podríamos decir que el Dios Alá islámico es un ser distante de su pueblo. También, refiriéndonos a esta doctrina sobre Dios, artículo de fe de un musulmán, ellos dicen que Alá cuenta con 7 características principales, que todo lo ve, todo lo oye, todo lo habla, todo lo sabe, todo lo desea, todo lo puede y posee una unidad absoluta. Menciona que Alá no tiene hijos ni asociados. El Corán dice que Dios no es una trinidad. En segundo lugar está como doctrina el tema de los profetas. Los musulmanes creen que Alá ha hablado por medio de más de 100.000 profetas que incluyen desde Adán, pasando por Ismael, David, Juan el Bautista y aún el mismo Jesús. Pero los 5 principales son Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma, a quienes les llaman los de la declaración. Cada profeta presentó parte de la verdad en su tiempo, dicen, pero consideran a Mahoma como el profeta de todos los tiempos. Jesús no es Dios, según la doctrina musulmana, sino que es un profeta de Dios. En tercer lugar está la doctrina de los ángeles, ya que los musulmanes creen que los ángeles son servidores de Dios a través de los cuales Él revela su voluntad. El ángel más importante para el mundo musulmán es Gabriel, quien apareció a Mahoma. Cada persona cuenta con 2 ángeles registradores. Uno registra las buenas obras y el otro las malas obras.
Ese registro se conocerá en el día del juicio venidero y con base en las obras se decide la salvación. La cuarta doctrina o artículo de fe dentro del mundo musulmán son los libros sagrados. Los musulmanes reconocen 4 libros inspirados: la ley de Moisés, los salmos, los evangelios y el Corán, pero consideran que los 3 primeros están corrompidos por judíos y cristianos. En cambio, el Corán es un libro más sagrado, la revelación final de Alá a la humanidad, así dicen los musulmanes. Contiene las palabras que Alá dictó oralmente a Mahoma por medio de Gabriel, por lo tanto supera todas las revelaciones anteriores, incluyendo las de la Biblia. Pero en quinto lugar, encontramos otra de las doctrinas, como es el tema del día del juicio, ya que los musulmanes creen que habrá un día del juicio y que Alá será el juez. Se pondrán en la balanza las buenas y malas obras para determinar el destino de cada persona, el cielo o el infierno. Sin embargo, los musulmanes no tienen seguridad de salvación, excepto cuando entregan su vida en el yihad, que lo vamos a ver más adelante, porque el islamismo enseña que el destino eterno solo se conocerá en el día del juicio. Pero en sexto lugar, en cuanto a los artículos de fe o la doctrina de los musulmanes, encontramos el decreto de Alá. Los musulmanes creen que Alá ordena el destino de cada persona. En casi todas las situaciones, los musulmanes que son devotos dicen: si Alá lo permite, la gente irá al cielo; si Alá lo permite, al infierno. Es decir, no importan las buenas obras que alguien pueda hacer, su destino prácticamente depende de la voluntad de Alá y si Él quiere mostrar misericordia. Esta doctrina fatalista se llama Kismet, son los decretos de Alá. Entonces, hemos mencionado estos puntos principales como doctrinas o declaraciones de fe. Ahora es muy importante entender que no es el mismo Dios, el Dios del Corán, Alá, que el Dios de la Biblia, ya que el Alá del Corán no es el Dios que ama a creyentes y no creyentes por igual. Fíjese que el Dios de la Biblia me habla de que en esencia es un Dios de amor y que la relación que tiene con las personas, con los humanos, es de padre a hijo, no de amo a esclavo. Otra diferencia importante es que el Alá del Corán no busca la redención del pecador. En cambio, el Dios de la Biblia dice que busca a los pecadores y les ofrece salvación. Otra diferencia importante a tener en cuenta es que el Alá del Corán no tiene compasión por los incrédulos. En cambio, el Dios de la Biblia tiene un corazón compasivo hacia todas las personas. Pero no solo hay una diferencia entre el Alá del Corán y el Dios que encontramos en la Biblia, sino que también el Jesús del islamismo no es el mismo que el del cristianismo. Si uno hace una leída rápida a la narración de Jesús que está en el Corán, es decir, de Isa, y el relato bíblico, vamos a ver que existe una diferencia muy contundente, muy grande. Por ejemplo, los musulmanes no ven la necesidad de un Salvador, porque su salvación proviene de hacer buenas obras. Sin embargo, los cristianos dicen que llevar una vida buena y moral es muy bueno, pero las buenas obras no pueden quitar el pecado, y en realidad los individuos necesitan dar el control de su vida a Jesús, quien ha muerto en la cruz para pagar el precio de los pecados. Fíjese qué diferencia tan abismal que hay. Algo más, la Biblia muestra a Jesús como el Hijo de Dios, en cambio, en el Corán encontramos a Jesús no como el Hijo de Dios. Otra diferencia más es que en la Biblia Jesús es el sacrificio expiatorio por los pecados. Fíjese en Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En cambio, en el Corán y en el Hadith, Jesús no es el sacrificio expiatorio. Allí dice en el libro Surá 39:7, nadie puede llevar las cargas de otra persona. En la Biblia encontramos a Jesús que es el Salvador. En cambio, en el Corán encontramos a Jesús no como el Salvador, simplemente como un profeta más. Y otra diferencia importante, Jesús que está en la Biblia es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Se acuerda lo que dice allí en 1 Timoteo 2:5? Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En cambio, en el Corán, Jesús no es el mediador entre Dios y la humanidad, el mediador es Mahoma.
Ahora, saliendo un poco de las declaraciones de fe de los puntos doctrinales, creo que es importante hacernos algunas preguntas como para entender algunas verdades sobre el mundo musulmán. Generalmente se los relaciona con los ataques de violencia y terrorismo, aunque la mayoría de los vecinos musulmanes condenan verbalmente los actos de violencia de los islámicos militantes. La mayoría de los que no son musulmanes se quedan asombrados de saber que hay frases en el Corán que apoyan ese tipo de violencia. Usted quizás habrá escuchado el concepto de la Santa Yihad, esta palabra árabe yihad, que significa lucha o conflicto, e implica una lucha por la causa de Alá, ya sea por escrito, en discursos o con la espada. Para los musulmanes militantes, la yihad significa la guerra santa contra los infieles en el nombre de Alá, luchando por él o para defender sus intereses. Los musulmanes tienen el encargo de luchar contra ellos hasta que no haya persecución y la religión que prevalezca sea solamente la de Alá, según dice en Surá 2:193, allí en el Corán. De acuerdo con el islamismo, el mundo se divide en dos: el mundo de obediencia a Dios y el que está en desobediencia. La motivación, la misión del islamismo es traer al mundo de desobediencia bajo el gobierno islámico en obediencia. Los seguidores comprometidos con Mahoma ahora se encuentran en todos los continentes y en casi todos los países del mundo. Su movimiento no es solo un posicionamiento político para obtener el poder mundial, sino para propagar un estilo de vida, un punto de vista religioso mundial. Y para lograr esos objetivos se utilizan lo que son las misiones, ya que el islamismo es una religión misionera. Su visión del mundo es que todos deben sujetarse a las leyes de Alá, la vida familiar, personal, cultural, social, religiosa y el gobierno. El fundamento de esa visión es el Corán, y todo musulmán está llamado a agradar a Alá ofreciendo su religión a los demás. Por eso hablamos de misión. Pero también está la movilidad, ya que por 1400 años el islamismo ha estado en constante movimiento y ha crecido mucho más allá de su origen en el Medio Oriente. La simplicidad de su doctrina y sus leyes la hacen atractiva más allá de sus fronteras geográficas y culturales. Después del siglo XIV, los comerciantes musulmanes llevaron el islamismo hacia Indonesia, Malasia, y fácilmente se adaptó al hinduismo, al budismo y a otras creencias y prácticas étnicas. Las áreas más grandes de población musulmana ya no se localizan en el Medio Oriente, sino en Asia. Los musulmanes se esfuerzan por llevar un estilo de vida moral. Viven bajo un régimen y orden estricto de acuerdo con las enseñanzas de Mahoma y de acuerdo con el Corán. Los musulmanes cuentan con instrucciones específicas para su limpieza ritual, que se hace antes de sus oraciones. También qué tipo de ropas deben usar y lo que deben comer. El Corán describe el papel que hombres y mujeres deben cumplir en el seno familiar y dictan las normas para la vida comunitaria, incluyendo las normas de gobernar a la sociedad para el buen comercio y aún las condiciones para ir a la guerra. La mayoría de la gente se siente atraída hacia esa forma externa de guardar la ley, porque alimenta la necesidad interior de un valor personal, de logro de recompensas eternas. Además de eso, la riqueza producida por las grandes ventas de petróleo han permitido que los gobiernos musulmanes fortalezcan la identidad islámica, la autoconfianza y su poder político en todo el mundo. La meta es contrarrestar el dominio occidental y apoyar el avance islámico, principalmente en África, en Europa, en Asia Central y en América. Se invierten billones de dólares para financiar la construcción de mezquitas, establecer centros de estudios en universidades famosas y apoyar otros movimientos islámicos, sean estos misioneros o militantes. Cuando hablamos de la militancia, la yihad, este concepto es muy real para la fe islámica, ya que consta de dos aspectos. Primero, el requisito de que el individuo lleve a cabo la yihad para ser un musulmán digno. Pero en segundo lugar, la guerra declarada de la comunidad contra los infieles y los que atacan o se resisten al islamismo. Todos los musulmanes están bajo la orden de participar en la yihad porque creen que el islamismo es la religión correcta y perfecta y que todas las demás están corrompidas.
No solamente deben seguir las enseñanzas del Corán, sino también deben imitar el ejemplo de su profeta Mahoma, quien llevó a sus fuerzas militares a la batalla para defender al islamismo y hacerla la religión dominante. Ciertamente la militancia conquista los territorios y parece una manera muy efectiva de promover la religión, pero la Biblia menciona algo totalmente diferente. Ahora, ¿cuál ha sido la actitud de los musulmanes hacia el cristianismo y hacia el judaísmo? Es interesante notar cómo el Pacto de Omar establece en parte que los cristianos no deben construir monasterios, ni iglesias, ni conventos, ni deben repararlas de día ni de noche cuando éstas caigan en ruina. No deben manifestar su religión en público ni convertir a nadie a ella. Deben mostrar respeto hacia los musulmanes y levantarse de sus asientos cuando ellos, o sea, los musulmanes, deseen sentarse. Todo esto decía el Pacto de Omar. También que no deben mostrarse cruces o libros en los caminos o mercados de los musulmanes. El Corán aún dice respecto a los judíos y cristianos en Surá 5:51, no tomen a ningún judío o cristiano como amigo o protector. A propósito, hablando del yihad y hablando de lo que menciona el Corán y la Biblia, me gustaría que podamos ir comparando para darnos cuenta entonces de algunas verdades. Como ser el Corán, ahí en Surá 9:5 dice, peleen y eliminen a los paganos donde los encuentren, moléstenlos y esperen con paciencia para agradarlos en toda estratagema de guerra. En cambio, la Biblia promueve la paz hacia los enemigos. El mismo Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, amad a vuestros enemigos. Fíjese qué contraste. El Corán no solamente enseña el yihad, sino que también recomienda luchar. En contraste con lo que dice la Biblia habla en contra de los pleitos. Fíjese lo que dice la Biblia, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El Dios de la Biblia nos llama a vivir en paz, en vez de promover las guerras, nos llama a ser pacificadores. Es importante tener una causa y un propósito en la vida. Todos fuimos creados con esas necesidades internas dadas por Dios, la necesidad de amor, de significado en la vida y de seguridad. La yihad apela a la necesidad de significado en la vida, porque el islamismo enseña que luchar y pelear una guerra santa es parte de la razón de ser de un musulmán. Fíjese lo que dice en el mismo Corán, instruyendo a los musulmanes a pelear y destruir a los no creyentes. Dice en el Surá 4:101, pues los incrédulos son para ustedes sus enemigos declarados. En cambio, la Biblia exhorta a los creyentes a hacer el bien a sus enemigos. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Fíjese, qué importante es poder entender lo que piensa Dios. Aún un concepto más en cuanto a este tema del yihad. Fíjese que algunos musulmanes buscan con ahínco morir como mártires porque en el Surá 19:71 dice que todo musulmán va al infierno por un periodo de tiempo, excepto aquellos que mueren en el yihad. Ellos van inmediatamente al paraíso. Además, se expresa que los fieles estarán en el jardín de la felicidad, un estado de eterna felicidad. Entre muchas otras pasiones terrenales, los fieles tendrán todo lo que su corazón desee. Beberán vino de una fuente limpia que siempre fluye y tendrá las promesas de la compañía de mujeres jóvenes, hermosas y castas. Además de esto, el hadith dice que los mártires musulmanes recibirán abundantes beneficios después de la muerte. Los hombres disfrutarán placer sexual con 72 siervas por la eternidad, no solo con las 4 esposas que como máximo pueden tener en la tierra según el Corán. Además, 70 miembros de la familia del mártir reciben garantía de la vida eterna en el paraíso. Ahora, fíjese lo que dice la Biblia. La Biblia promete la vida eterna, pero no a través del martirio, sino por la fe en Jesucristo, cuando confiamos nuestra vida a Él. Un hermoso versículo en 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Habría muchos otros temas para ir comparando y mirando en cuanto al tema de la opresión de la mujer, el rol de la mujer dentro de lo que es la cultura y otros temas más, pero me gustaría que en estos minutos que tenemos para terminar esta exposición podamos entender algunas verdades con la mente bien abierta. Es verdad que los musulmanes saben muy poco acerca de Cristo y de la importancia de la gracia dada por Dios. Pero también es verdad que los cristianos no han logrado entender el corazón del Medio Oriente. Dios ama a todos por igual y en todos los lugares. Y haciendo a un lado las diferencias religiosas y culturales, nos podemos acercar y amar a las personas que piensan diferente. Pero es importante que cuando podamos hablar con alguien que es un amigo musulmán acerca del verdadero cristianismo, lo hagamos con el mismo amor con el cual Cristo nos amó a nosotros. ¿Por qué al paso de los años miles y miles de musulmanes se han hecho cristianos? Algunos dicen que cuando leen lo que dice y enseña la Biblia, el velo comienza a caer. Reconocen que en muchas ocasiones lo que se hace en nombre del cristianismo no refleja a Cristo ni sus mandatos, y usted lo puede ver en la historia del mismo cristianismo, cómo generaron cruzadas y mataron personas, cuando en realidad ese no es el mensaje que encontramos en la misma Biblia. Reconocen que en muchas ocasiones lo que se hace en nombre del cristianismo no refleja a Cristo ni sus mandatos. Por eso es importante que usted entienda, debe conocer, compartir, vivir las enseñanzas del Señor Jesucristo tal como se presentan en la Biblia, porque dice la Escritura que es útil para enseñar, es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Pero ¿qué es lo que debe entender la persona en cuanto al verdadero cristianismo para poder entender al Dios de la Biblia? Es importante que entienda que los verdaderos cristianos experimentan una relación personal de amor con Dios. Dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Los verdaderos cristianos saben que Dios mostró su amor para nosotros al enviar a Jesús el Salvador para venir a esta tierra a morir en la cruz por nuestros pecados. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los verdaderos cristianos reciben el perdón total y definitivo a través de Jesucristo. Esta verdad es importante saberla. Los verdaderos cristianos experimentan la seguridad de la vida eterna con Dios por entregar sus vidas a Jesús. Además, ven en Jesucristo su ejemplo para una vida diferente, una vida piadosa. Y además poseen la revelación directa de Dios en la Biblia para saber cómo vivir. Y fíjese cómo la persona que conoce a Jesucristo como Salvador es afectado en todas las áreas de su vida. Si pensamos a nivel social, el cristiano verdadero no es una amenaza para la sociedad, ya que los cristianos apoyan a las autoridades aunque estén en desacuerdo con sus líderes. Además, el cristianismo verdadero no se promueve a sí mismo a través de la fuerza o la conquista militar sobre sus enemigos. Dice la Escritura, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. El cristianismo verdadero promueve la tolerancia religiosa. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fíjese cómo afecta a la sociedad cuando la persona conoce a Jesucristo como Salvador. Pero también afecta a la familia, ya que el cristianismo verdadero aboga y apoya los valores familiares. Condena toda inmoralidad como un pecado destructivo y además coloca a la mujer en el lugar correcto, una posición de igualdad espiritual con el hombre. Afecta la familia, el rol de cada uno. El cristianismo verdadero entiende las distinciones que existen entre hombres y mujeres y no las devalúa por ello. Además le da valor al individuo, ya que el cristianismo verdadero considera a toda persona un ser tan especial que Dios no haría nada para dañarla. El cristianismo no sacrifica seres humanos por el bien de la comunidad. No demanda que todas las personas se conformen a un mismo molde. Reconoce inclusive la singularidad dada por Dios a cada persona en beneficio para los demás.
El cristianismo verdadero provee esperanza, ánimo, apoyo a las personas a través de una comunidad cristiana llamada la Iglesia. El Dios de la Biblia muestra que da a través de Jesucristo a toda persona que viene a Él. Por eso, si usted observa todas las religiones, incluida la musulmana, incluido el protestantismo, incluido cualquier otra religión, que trata de ganarse el cielo o llegar a Dios a través de sus buenas obras, seas cuales fueren, aún entregando e inmolando su vida, no es el plan ni la forma que Dios, el Dios verdadero, planeó para tener una relación personal con Él. Por eso, no sé en qué situación se encuentra usted o dónde está parado en sus creencias, pero quiero decirle que el Dios vivo y verdadero, el único y sabio Dios que habla la Biblia, le ama tanto. Es un Dios lleno de amor. Sí, es justo y santo y condena el pecado y no admite el pecado en su presencia. Sin embargo, Él mostró un camino nuevo, un camino verdadero, un único camino para llegar a pertenecer a su familia, a tener el regalo de la vida eterna, a tener una relación con Él. Es a través de Jesucristo, quien murió y derramó su sangre hace ya más de 2000 años en una cruz, para que usted no trate de seguir encontrando el propósito de su vida a través de sus buenas obras, a través de ciertos ritos a cumplir, sino que venga Jesucristo y le diga: Jesucristo, tal como estoy, con una vida deshecha, con un deseo de encontrarte a ti, de ordenar mi interior. Vengo en esta hora trayendo mis pecados, trayendo mis situaciones, para que tú me tomes y hagas de mí una nueva persona. Y dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Puede ser que todos estos conceptos le ayuden a pensar que el Dios verdadero le ama de una manera especial. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN.